Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y rodeados de sus seres queridos. Hoy tenemos una historia que nos llega directo al corazón, una de esas narrativas que nos recuerdan la hermosa y a menudo subestimada conexión que puede existir entre las personas, especialmente en esos momentos de fragilidad y vulnerabilidad. Vamos a sumergirnos en un gesto que ha causado un revuelo positivo y ha conmovido a miles, un detalle que demuestra de manera elocuente que a pesar de las circunstancias cambiantes, las adversidades y los rumbos divergentes, la amistad y el apoyo genuino prevalecen, dejando una huella imborrable. Y sí, como ya habrán adivinado por el título que captura la esencia de esta conmovedora historia, vamos a desvelar los detalles de que regaló Can Yaman a Demet Özdemir para desearle una pronta recuperación. Prepárense porque esta historia tiene muchos matices, capas de significado y momentos de reflexión que estoy seguro les van a encantar y les harán sentir una cálida sensación de esperanza. Si aún no han tenido la oportunidad de unirse a nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente, con el mayor de los entusiasmos, a que se suscriban a nuestro canal y, de manera crucial, activen esa pequeña pero poderosa campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ninguna de nuestras fascinantes historias, análisis y reflexiones que seleccionamos especialmente para ustedes. Empecemos, como siempre, por el contexto, ¿verdad? Porque comprender el trasfondo es fundamental para apreciar plenamente la magnitud de este gesto. Todos recordamos la chispa, la química innegable y la conexión eléctrica que surgió entre Can Yaman y Demet Özdemir durante las grabaciones de la exitosa y aclamada serie Erkenzikuş. Sus personajes, el carismático y a menudo atormentado Can Divit y la vibrante y soñadora Sanemayın, se convirtieron instantáneamente en una pareja de ensueño, en un ícono romántico para miles, sino millones, de fans alrededor del mundo. La conexión que proyectaban en pantalla era tan palpable, tan genuina, tan llena de matices y emociones que muchos esperaban con fervor, y quizás hasta con cierta desesperación, que esa magia, esa química tan poderosa, trascendiera los límites de la ficción y se materializara en sus vidas personales. Y aunque es un hecho conocido y aceptado que sus caminos sentimentales han tomado rumbos distintos y han sido vinculados con otras personas a lo largo del tiempo, lo que sí parece haber perdurado de manera sólida y admirable es la admiración mutua, el respeto profesional y, según se desprende de este reciente evento, un afecto sincero que siempre ha sido objeto de especulación por parte de la prensa y los fans. Es precisamente esta relación, marcada por el éxito compartido, la experiencia vivida y un cariño que la prensa y los seguidores siempre han anhelado ver más allá de la pantalla, la que ahora nos trae una nueva y profundamente conmovedora noticia, un capítulo que añade una dimensión más humana a sus trayectorias. Hace poco tiempo nos enteramos, a través de diversos medios y comunicaciones en redes sociales, que Demet Özdemir no estaba pasando por su mejor momento de salud. Los detalles específicos de su dolencia no se han hecho públicos en profundidad, como suele suceder en estos casos, en un esfuerzo responsable y ético por proteger la privacidad de la persona involucrada, algo que todos debemos respetar. Sin embargo, sí se habló de manera general de que estaba lidiando con un problema de salud que la mantenía alejada temporalmente de sus compromisos profesionales y personales, y que, sobre todo, requería un periodo de descanso y una recuperación cuidadosa y enfocada. Y es precisamente en estos momentos, cuando uno se siente vulnerable, cuando la energía flaquea y el ánimo decae, que los gestos de afecto, de apoyo incondicional y de consuelo cobran una importancia inmensa, convirtiéndose en verdaderos bálsamos para el alma. La noticia de su malestar, por supuesto, generó una ola de preocupación entre sus seguidores más fieles, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de ánimo, de fuerza, de cariño y de fervientes deseos de una pronta y completa mejoría. Pero, ¿quién mejor que aquellos que han compartido momentos intensos de trabajo, que han vivido de cerca la vida de una persona durante largos periodos y que han sido testigos de su día a día para ofrecer un consuelo genuino y verdaderamente reconfortante? Y ahí es donde entra, con su característico magnetismo y nobleza, nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. A pesar de que sus carreras profesionales los han llevado por caminos radicalmente diferentes, explorando nuevos proyectos y evolucionando en sus carreras individuales, y a pesar de las especulaciones pasadas que rodearon su relación en pantalla, Can ha demostrado una vez más su nobleza de espíritu, su caballerosidad y su genuina preocupación por su excompañera de set. El actor, conocido no solo por su carisma arrollador y su talento actoral, sino también por su gran corazón y su capacidad de empatía, no dudó en hacer llegar a Demet un detalle muy especial, un gesto pensado con antelación, para animarla, para levantarle el ánimo y, sobre todo, para desearle una pronta y saludable recuperación. Y aquí es donde la intriga aumenta, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sido este regalo?
Algo material y llamativo, una experiencia transformadora, o quizás un mensaje cargado de un profundo y conmovedor significado. Pues bien, las noticias que han llegado desde Turquía, filtrándose a través de diversas fuentes fiables y medios de comunicación del corazón, apuntan a que el gesto de Can Yaman fue sumamente considerado, delicado y profundamente pensado. No se trató de un regalo ostentoso, efímero o superficial. Al contrario, fue algo mucho más íntimo, personal y reconfortante, un detalle que habla de un conocimiento profundo de la otra persona y de la comprensión de lo que realmente se necesita en momentos de debilidad. Se dice, y las informaciones son bastante consistentes, que Can le regaló a Demet un ramo de flores muy especial. Pero no un ramo cualquiera, de esos que se compran de forma impulsiva. Hablamos de un arreglo floral que, según las informaciones más detalladas, incluía lirios. ¿Y por qué lirios? Bueno, en el lenguaje ancestral y hermoso de las flores, los lirios tienen significados sumamente profundos y universales. Se asocian intrínsecamente con la pureza, la belleza radiante, la renovación, la esperanza renovada y, lo que es quizás más importante en un contexto de enfermedad, con la sanación y la fortaleza. Son flores que por su propia naturaleza y simbolismo, transmiten un mensaje poderoso de fortaleza interior, de resiliencia, de optimismo y de la promesa de un nuevo comienzo, de un renacer. Imaginemos por un momento la escena. Demet, quizás sintiéndose débil, desanimada, lejos de su energía habitual y un poco abrumada por la situación, recibe este hermoso y significativo arreglo floral. La sorpresa inicial, la calidez del gesto, el mensaje implícito y hermoso en la elección específica de las flores, deben haber sido un verdadero rayo de luz, un faro de esperanza en medio de un momento de convalecencia y recuperación. Can, al elegir específicamente lirios, no solo le regaló belleza física y un toque de color a su entorno, sino que de una manera sutil pero poderosa, le transmitió un mensaje de fuerza interior, de fe inquebrantable en su capacidad de recuperación y, sobre todo, la esperanza compartida de verla pronto de nuevo radiante, saludable y llena de vida. Es un detalle que, sin necesidad de muchas palabras, habla mucho de la conexión que aún comparten, una conexión que, a pesar de las circunstancias externas y los caminos separados, parece ir más allá de los flashes de las cámaras, de los guiones y de la exigente vida pública. Lo verdaderamente fascinante y alentador de esta historia es cómo confirma, de una manera tangible y emotiva, que a veces, los lazos que se forjan en proyectos compartidos, especialmente en producciones tan intensas, demandantes y exitosas como lo fue Erkencikus, pueden dejar huellas profundas y duraderas en el alma. Can y Demet trabajaron juntos durante un periodo considerable de tiempo, compartiendo largas y agotadoras jornadas de rodaje, momentos de risas compartidas, de estrés superado juntos, y una conexión que, para el deleite de sus seguidores, era visible para todos y parecía trascender de forma natural la pantalla. Aunque sus vidas personales han seguido caminos distintos y ambos han sido vinculados sentimentalmente a otras personas en diferentes momentos, este gesto altruista demuestra de manera contundente que la amistad sincera y el respeto profesional mutuo son pilares fundamentales en sus relaciones, algo que no siempre es fácil de mantener en la industria del entretenimiento. Además, el hecho de que Can Yaman, siendo él mismo una figura pública de renombre internacional, constantemente solicitada, con múltiples compromisos profesionales y una agenda apretada, se tome el tiempo y el esfuerzo para enviar un detalle tan significativo, habla volúmenes sobre su empatía innata y su gran calidad humana. No es simplemente una cortesía obligatoria o un gesto vacío. Es un acto de bondad genuina, de consideración y de cuidado hacia una persona que fue importante en su vida profesional y aparentemente también en la personal. En un mundo donde a menudo se prioriza lo superficial, lo efímero y lo llamativo, este tipo de acciones nos recuerdan de manera muy necesaria la importancia fundamental de cuidar, apoyar y valorar a quienes forman parte de nuestro camino, incluso si ese camino, por diversas razones, ahora se bifurca o se aleja. Las redes sociales, como era de esperar, se han inundado de comentarios sumamente positivos y de admiración ante este hermoso gesto de compañerismo y amistad. Los fans de ambos actores, y en particular ese fervientes seguidores de la inolvidable pareja que formaron en Erkencikus, han aplaudido esta muestra de camaradería, de afecto y de respeto mutuo. Muchos han expresado públicamente su alegría y emoción al ver que la buena relación entre ellos se mantiene intacta y florece, a pesar del paso del tiempo y de las circunstancias cambiantes de sus vidas. Qué bonito detalle, así se demuestra la verdadera amistad,
Can siempre ha sido un caballero y tiene un gran corazón. Son solo algunos de los miles de mensajes de apoyo y admiración que se han podido leer y que reflejan la profunda conexión emocional que el público siente con ambos artistas. Es una validación del cariño genuino que los seguidores les tienen y del impacto positivo que tuvieron juntos en la cultura popular. Pensemos también, y esto es algo que siempre me gusta destacar, en el inmenso poder que reside en los pequeños detalles. Un regalo no tiene por qué ser costoso, lujoso o extravagante para ser profundamente significativo y valioso. Un ramo de flores bien elegido, seleccionado con intención y cariño, un mensaje sincero y emotivo, o un gesto de apoyo brindado en el momento oportuno, pueden tener un impacto emocional incalculable y duradero en la vida de alguien. En este caso particular, los lirios, con su rico simbolismo de renovación, esperanza y fortaleza, son una elección exquisita y perfecta para alguien que se encuentra en un proceso de recuperación, un momento de vulnerabilidad que necesita ser nutrido con positividad. Es como si Can le estuviera diciendo a Demet, de una manera hermosa y poética, que deseamos lo mejor en tu camino hacia la recuperación, creemos firmemente en tu fortaleza interior y esperamos verte pronto de nuevo brillando con toda tu energía y tu luz. Esta historia, en su sencillez y profundidad, nos invita a reflexionar sobre un tema crucial, la importancia vital de las redes de apoyo en nuestras vidas. A veces las palabras de aliento sincero, los pequeños pero significativos gestos de cariño provenientes de amigos, familiares o incluso de excolegas, pueden ser precisamente el impulso anímico, la fuerza vital que necesitamos para superar momentos difíciles, para levantarnos después de una caída. Can Yaman, con este gesto tan considerado, no solo ha logrado alegrar el corazón de Demet Özdemir y brindarle consuelo en su convalecencia, sino que también ha inspirado a sus miles de seguidores a ser más empáticos, más solidarios y más conscientes de la importancia de tender una mano amiga a las personas que nos rodean, especialmente en sus momentos de mayor necesidad. Es un recordatorio potente y necesario de que, detrás de los personajes carismáticos, de los guiones elaborados y de las pantallas brillantes, hay seres humanos con emociones complejas, que enfrentan desafíos personales y profesionales, y que aprecian profundamente en lo más hondo de su ser, el apoyo y el cariño que reciben. La industria del entretenimiento, a pesar de su glamour y su brillo, puede ser un entorno muy demandante, competitivo y, a veces, fugaz. Sin embargo, las conexiones humanas genuinas, los lazos de amistad y respeto mutuo, son las que verdaderamente perduran, las que nos enriquecen y nos fortalecen a lo largo del tiempo. Este regalo de Can Yaman a Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de esas historias que no solo nos alegran el día, sino que también nos recuerdan la belleza inherente de la bondad humana y la fuerza transformadora de la empatía. En resumen, hemos explorado en detalle cómo un gesto aparentemente simple de amistad y apoyo puede tener un eco tan grande y resonar en tantos corazones. Can Yaman, a través de un hermoso y simbólico ramo de lirios, ha enviado un poderoso mensaje de esperanza, de fortaleza y de los mejores deseos a Demet Özdemir en su importante proceso de recuperación. Un detalle que, más allá de su valor material, está cargado de un profundo significado, de la estima mutua y de la perdurable conexión que comparten. Esta historia nos habla, de manera elocuente y emotiva, de la importancia fundamental de las relaciones humanas, de la capacidad transformadora de la empatía y de cómo un pequeño pero sincero acto de bondad puede marcar una diferencia significativa, e incluso decisiva, en la vida de alguien que lo necesita. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, mis queridos amigos y fieles seguidores. Espero de corazón que la hayan disfrutado tanto como yo al investigarla, al desentrañar sus detalles y al compartirla con ustedes. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes de este conmovedor gesto de Can Yaman. ¿Qué detalles consideran ustedes que son los más importantes y significativos en momentos de recuperación o de dificultad? ¿Qué les inspira esta historia? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran y cálido me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos, familiares y conocidos para que más personas puedan disfrutar de estas inspiradoras historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, análisis profundos y reflexiones que esperamos que les aporten valor y les inspiren. Cuídense mucho, manténganse positivos y hasta muy pronto.